Bienvenidos, este es un nuevo programa de Siembra y Cosecha. ¿Cómo están todos? En esta ocasión vamos a compartir un programa especial dedicado al cultivo de pecan. Y para eso hoy estamos visitando este vivero que se llama Vivero Quebrada de Lules, ubicado por supuesto aquí en la provincia de Tucumán. Esto y mucho más es lo que vamos a compartir. Nosotros nos abocamos a estudiar, a aprender, a conocer el cultivo y a conocer la producción de la planta. Acá comienza toda la actividad de vivero, ¿sí? Esta zona, esta finca se llama Pecanes de la Quebrada, está pegado al vivero y es donde nosotros tenemos plantas, futuras plantas en producción que también van a ser madres. Para tener éxito en la producción de pecan es importante tener un buen plantín, ¿no? Y para esto, ¿cómo se realizaría el proceso, Jorge? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta para poder producir justamente una planta de calidad? Bien, ese fue nuestro gran desafío, porque nosotros de tantos años, más de 40 años de producción de plantas cítricas, el producir una planta de nogal con su ciclo vegetativo muy distinto de hoja caduca a hoja perenne, había que aprender a manejarlo. Entonces fue mucho de prueba y error, muchísimo de prueba y error, y nosotros nos abocamos a estudiar, a aprender, a conocer el cultivo y a conocer la producción de la planta. Así como nosotros incursionamos en el tema de citrus para entrar a producir plantas en contenedores, nosotros estábamos seguros que el futuro de las plantas de pecan estaba producir en contenedores. Entonces era un doble desafío, aprender a hacer una planta de pecan y aprender a hacerla en contenedores. ¿Contenedores te referías a macetas? A macetas, sí, sí, fundamentalmente a macetas. El pecan tiene la característica de tener un sistema radicular muy agresivo, de gran crecimiento y explora muy rápido, por eso la hace a la planta tan rústica en sí. Claro. Pero para los viveristas eso se transforma en un problema, más si querés contenerla. Entonces, cuando averiguaba, sí, pero en contenedor no, en contenedor se enrula la raíz y chocaba contra problemas que había que buscarle la solución. La verdad es que después de un congreso de viveristas donde hubo un inglés que empezó a desarrollar un tema de arquitectura de raíz, a mí me iluminó el tema, porque ahí enseñó a cómo uno podía conducir una raíz en un contenedor, con la forma del contenedor, con el sustrato, con distintas características, con distintos fertilizantes o estimulantes. Entonces se me abrió un mundo que empecé a caminar por ahí. Para esto ya empecé a ver, bueno, ¿y qué usamos de portainjerto? Porque también es un frutal que tiene copa y pie. Entonces teníamos que buscar que el pie sea el mejor pie que consideremos que funcione en esta zona. Entonces estaba en los nogales, ya en los pecanes que había visto anteriormente que ya estaban produciendo. Y empecé a buscar plantas que tengan características elegibles en portainjerto. Sanidad, producción que no sea alternante o lo menos alternante posible, vigor, bueno, y empecé a seleccionar plantas. Seleccioné 20 plantas, las cuales me gustaron y las multipliqué acá en el vivero. Hace más de 15 años, 17 años, y empecé a estudiarla año a año. Entonces ya me quedé con las más precoces, con las que primero producían, con las más estables, de las cuales me quedé con 10.
¿sí? De esas 20 ya seleccionadas, me quedé con 10 y son las 10 semilleras que usamos actualmente en el vivero. Y funcionan muy bien. La verdad que, y a esas 10 las multiplicamos y tenemos un banco de yemeras, hijas de esta, que es de donde nosotros usamos las semillas. Ahora sí ingresamos a lo que es la producción de vivero, pero Jorge, contanos acerca de esto, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Bueno, una de las particularidades que tiene trabajar en contenedor es el sustrato, ¿sí? En contenedores estas son las macetas que usamos para la planta terminada y estos para germinación. Son contenedores que tienen unos nervios interiores que hacen que las raíces no se enrulen, sino que vayan todas paralelas hacia abajo, tanto en la maceta de producción como en la de germinación y producción de portainjerto. Y lo que estamos viendo atrás es una máquina alemana de descompactación del sustrato. El sustrato es importado, viene de Europa, es un sustrato que viene estabilizado, es lo mejor que viene a nivel mundial para la producción de plantas. La raíz se desarrolla pero perfectamente, no tiene un impedimento físico. Claro. Es importantísimo para trabajar en la arquitectura de raíz contar con este tipo de sustrato. ¿Por qué se utiliza sustrato y no tierra? No usamos tierra porque la tierra puede tener patógenos, claro. ¿sí? En cambio estos sustratos vienen estériles, entonces no lleva ningún tipo de microorganismo que pueda afectar o pueda impedir la exportación de plantas. Entonces estas plantas están calificadas para ser consumidas por cualquier lugar del mundo. Momento de largar con la siembra, Jorge. Bien, acá comienza toda la actividad de vivero, ¿sí? Bien. Comienza con la siembra. Entonces ya vimos las plantas madres semilleras, Sí. lo cual después de la cosecha tenemos una etapa de proceso de esas semillas, clasificación de las semillas y una estratificación con frío y humedad para darle las condiciones óptimas para romper la dormición y que comience su etapa de germinación. Acá en este módulo tenemos capacidad para 75.000 plantines, ¿sí? Que se siembran a partir de ahora, se comienzan a sembrar y para empezar a preparar las plantas que van a salir dentro de 2 o 3 años, que es el ciclo productivo de una planta de vivero. Entonces nosotros vamos a sembrar, se pone el sustrato, se le agrega, se pone la semilla y se la tapa. Y se comienza a dar las condiciones óptimas de germinación, que son las que logra este invernadero. Humedad y temperatura desde ya. Acá el riego es por aspersión, ¿sí? Se riega superficialmente. ¿Qué tiempo va a estar acá? Bueno, acá está para germinar entre 30 y 45 días. Comienza a germinar y acá está hasta casi fin de año. Dijimos que esto tiene capacidad para 75.000 semillas, de las cuales vamos a sacar más o menos entre 35 y 40.000 plantines óptimos. Sí. Acordémonos que nosotros tenemos que llegar a una planta pura sangre con todas sus capacidades para dar lo máximo, ¿sí? Tanto en su genética como en su capacidad fisiológica. Entonces, este trabajo que lleva el vivero es muy meticuloso, son muchos pasos y que hay que hacerlo en tiempo y en forma. Entonces, una vez que sale, clasificamos y de ahí llevamos a plantación de otro tubete de 10 litros, que también lo vimos antes cuando vimos los sustratos, que ya va en un sustrato más grueso y se pone ya directamente afuera. Luego, de ahí, una vez que toma un tamaño adecuado y una sección adecuada,
se injerta, ¿sí? Se le hace un injerto que más o menos diciembre, enero, febrero, ¿sí? Esa es la etapa de injertación, y va a pasar, ese injerto va a quedar ahí dormido y va a pasar todo el invierno, y al año siguiente despierta, crece, arma la copa, y al fin de ese ciclo o al comienzo del otro ciclo ya está lista para trasplantar. ¿Cuál es el tema de trabajar con sustratos de estos tipos? Digamos que la nutrición es muy fina. Vos tenés que armar un plan y darle prácticamente todos los días lo que va a consumir, porque no tiene capacidad de almacenar químicamente compuestos. Entonces, nosotros, cada gota que sale por el sistema de riego tiene tantos miliequivalentes de los diferentes nutrientes, ¿no? Y dependiendo de la etapa de la planta, cuáles nutrientes. Para eso nosotros tenemos un sistema, una casilla de riego, en donde todo está automatizado. Ahí en esa casilla nosotros tenemos los tanques, ¿sí? Que tienen las diferentes soluciones de fertilizantes, tanto de macro como micronutrientes, y a su vez tenemos una computadora que maneja tanto el riego, ¿sí? la programación del riego, y en esa máquina también nosotros programamos los diferentes planes de fertilización, ¿sí? Eso se conecta con una computadora que tenemos en la oficina, y nosotros armamos los planes para cada etapa, ¿sí? Y armamos los turnos de riego. Entonces, prácticamente esa etapa te diría que está automatizada, incluso por la magnitud que tiene el vivero y la cantidad de válvulas que hay. Hay momentos en la noche donde no hay nadie, pero se está regando y se está ejecutando los programas, ¿no? La idea es que la planta tenga todo lo suficiente acá para desarrollarse, y cuando vaya al campo, explote en el campo. Esa es la idea. Y bueno, y justamente, como lo hemos comentado un par de veces, el hecho de mantener todo su sistema radicular intacto, por el hecho de ir en maceta, hace que esta planta rápidamente se adapte en el suelo cuando lo van a poner en el campo, y esto se va a ver traducido en mayores brotaciones iniciales y por ende también en mayor precocidad, ¿no? Acá nosotros tenemos una planta, podemos ver lo que logramos justamente con esta tecnología que yo recién te estoy nombrando. ¿Sí? Acá podemos ver el sistema radicular, cómo se mantiene intacto, ¿sí? Y puedes ver los canales que tiene el contenedor cómo van guiando las raíces, ¿sí? Y esto es lo que Jorge nombraba, este concepto que manejamos nosotros en la empresa de arquitectura de raíz, y eso cómo se traduce en la reacción y en cómo responde la planta, ¿sí? Ahí puedes ver todas sus raicillas. Estas raicillas que se ven ahí, esto es en realidad lo que le da de comer a la planta, ¿sí? Porque todo lo otro que vemos más grueso en realidad son más estructurales. Y ahora sí, momento de conocer cómo es la producción a campo con esta vista y con este paisaje increíble. ¡Qué belleza! Tal cual. Esta zona, esta finca se llama Pecanes de la Quebrada, justamente por la quebrada de Lules que tenemos atrás. Está pegado al vivero y es donde nosotros tenemos plantas, futuras plantas en producción que también van a ser madres. Pero terminando la etapa de vivero, nuestras yemas son de plantas en producción, que es muy importante. Entonces esto va a ser un futuro banco de germoplasma para proveernos para el vivero. Esto tiene apenas unos meses, es muy reciente, por eso es pequeño. Acá entramos en otra etapa, ya esta es una etapa ya productiva, porque se espera que de acá ya cosechemos nueces. Exacto. Porque hablas de que tienen meses, no llegan al año, pero sí tienen un porte importante, un desarrollo interesante ya las plantas. Bueno, la idea era esa, ¿no es cierto? Tanto trabajamos 2-3 años en el vivero, es para que cuando sean implantadas en el campo
la planta no sienta ningún impedimento para seguir su proceso. Para hacer una plantación hay que tener algunas premisas. Suelo apto, temperaturas adecuadas y el tema del agua es fundamental. A pesar de que estés en una zona húmeda, ¿lo mismo necesitas riego? Tal cual. Estamos en una de las zonas más húmedas de Tucumán, pero ustedes verán que tienen conducción de riego por goteo. Es fundamental, hablábamos de lo que es la tecnología de producción de pecan. Si nosotros esperamos que no tenga alternancia, que dé una máxima producción sostenida y sustentable, para eso tenemos que tener ciertos cuidados, ¿sí? Preparación de suelo, disponibilidad de agua y de nutrientes en los momentos que la planta fisiológicamente los necesita. No cuando que llueve, no, pero llueve en verano y es suficiente y el suelo está húmedo. No, hay que darle la cantidad de agua y de nutrientes necesarios en ese proceso del año de producción de nuez que la planta necesita. Claro. ¿Y qué cantidad de agua en milímetros va a necesitar la planta? Una planta de pecan normalmente en su ciclo verde, en su ciclo de producción, necesita entre 1200 y 1400 milímetros de agua, ¿sí? Es bastante. Estoy hablando de las plantas que les pedimos esos 3000 kilos por hectárea, claro. ¿Sí? Entonces vamos viendo que preparación de suelo, tal cual como hicimos en el vivero, viste que era muy importante el tema del sustrato suelto. En esto es exactamente igual. Es trabajar el suelo, lo vamos a hacer una sola vez en toda la vida. Claro. 80, 40, 50, 100 años, no sé, pero una sola vez. Entonces hagamos un buen subsolado general. Acá lo que hicimos fue pasar un subsolador a 90 centímetros de profundidad, aparte de rastrear, arar, nivelar, que pasó un subsolador a 1 metro, sí, paralelo de norte a sur y de este a oeste. O sea, hicimos una retícula de un subsolador que dejó hasta los 90 centímetros el suelo totalmente suelto. Entonces, apenas la planta la trasplantamos ya en la época de agosto, ya tiene temperaturas para comenzar a desarrollar sus raíces, ¿sí? Porque como tiene todos los terminales y todas sus yemas dormidas pero vivas y activas, entonces comienza a elongar y tenemos una enraización y un implante inmediato. Si fuera a raíz desnuda, tiene que cicatrizar, generar nuevos terminales de raíces y esto le lleva 1 año. Entonces, con las plantas en contenedor nosotros le ganamos ese año. Bien, ahí sí hagamos una aclaración, Jorge, porque hablábamos de cómo se realiza la producción de los plantines en maceta y no a campo, como ocurre en otros lugares. Como un sistema tradicional. Claro, sí. y cuando uno saca la planta para después llevarla al campo, ahí se dañan mucho las raíces, ¿verdad? Claro, cuando está en un vivero a campo, por más cuidado que se tenga, ahí se elimina un 70% de su sistema radicular, queda en el vivero, claro. ¿Sí? Entonces, está bien, va con raíces generadoras, pero la parte activa de las raíces están en los extremos, donde están los puntos tanto de crecimiento como de nutrición. Entonces, le cercenamos y con la reserva que tiene la planta tiene que generar nuevos puntos de crecimiento, primero cicatrizar, luego generar nuevos puntos de crecimiento y eso le lleva mucha energía, casi toda la energía que se llevó desde el vivero. Entonces, en ese primer año va a tener que sobreponerse a un estrés muy fuerte. En cambio, en este caso de ir en contenedores, ese proceso no se da naturalmente porque tiene todo su sistema radicular totalmente activo y lo único que hace es seguir creciendo. Exacto. ¿Cómo vamos a realizar la plantación? Cuando comenzamos a desarrollar acá el pecan en el NOA, nos bajamos a un marco de plantación de 10 metros entre filas y 8 metros entre plantas, un 10 por 8. Y hoy actualmente en algunas zonas un poquito más áridas donde el crecimiento no es tan vigoroso naturalmente por la zona, podemos llegar a un 9 por 6, ¿sí? Eso es una alta densidad.
Esto, la densidad va aparejada a qué manejo le vamos a llevar o vamos a conducir luego el monte frutal. Porque si juntamos mucho plantas y no manejamos el tema de su estructura, las plantas rápidamente compiten, se emboscan y no producen. ¿Sí? La luz es fundamental. Entonces, con sistemas de poda, sistemas de conducción, de entradas de luz, logramos hacer plantas más pequeñas y altamente productivas. Productivas en cuanto a qué? Que hay más unidades de plantas por hectárea, por lo tanto le vamos a pedir menos producción a cada planta. En realidad, siempre te va a dar 3.000, 3.500 kilos por hectárea, ¿sí? Sean 80 plantas, 100 plantas y 140, 150 plantas. Lo que tenemos que ver es que a cada planta le vamos a pedir menos porque va a haber más unidades. Eso nos favorece en que no tengamos alternancia, ¿me entiendes? Es uno de los factores, por ejemplo. El otro es riego. El riego es fundamental. Nosotros tenemos primavera seca y en primavera el pecán necesita buena cantidad de humedad en el suelo, porque si no tiene la humedad adecuada empieza a mandar mala información a la parte aérea y tenemos ya sea aborto de flores, entra tarde a brotar, ya produce desequilibrios que van a afectar la producción. Bien, ¿y qué nutrientes aportarle en Bien, esta etapa? El tema nutricional es fundamental. Nitrógeno, fósforo y potasio, que son los 3 nutrientes, macronutrientes por excelencia en fruticultura, sí los necesita, y algunos agregados de microelementos y bioestimulantes, ¿no es cierto? Ahora la fruticultura está tendiendo a extractos de algas, promotores radiculares, que tienen otras fuentes orgánicas, no químicas, que producen, ayudan mucho a la planta a crecer y a fructificar. En el primer estadio va a necesitar más nitrógeno porque tiene que armarse una planta, fósforo para armar su estructura, y en la fase ya productiva necesita un poco más de potasio. Y dentro de, una vez que entró en producción, también hay unos ciclos temporarios en el ciclo productivo anual de consumo. Primero consume nitrógeno, después cuando va bajando la curva del nitrógeno consume el potasio y al comienzo y al final consume fósforo. Entonces lo ideal es como un niño darle las cucharaditas de lo que necesita y no darle todo junto, toda una sopa, el café con leche, la sopa, el bife y el postre juntos, sino le damos cada uno en su momento. Como ves, hay un paquete tecnológico atrás muy importante que si lo sigues al pie de la letra te va a beneficiar altamente en producción que vuelve en dinero. ¿Cierto? En el NOA estamos desarrollando un paquete tecnológico bastante interesante porque somos muchos, sobre todo el grupo NOA Pecán, que estamos trabajando justamente en eso. Estamos caminando, hemos cometido errores, hemos quemado plantas, bueno, de todo, como todo aprendizaje. Pero estamos llegando a un equilibrio que nos está dejando bastante conformes. Seguramente hay mucho por aprender, siempre hay mucho por aprender y estar abierto y atento a esos cambios. Excelente. Gracias por todo lo que hemos compartido, Jorge. Al contrario, ha sido un gusto tenerlos hoy con nosotros. Final para este Siembra y Cosecha. Hemos compartido un programa sumamente interesante. Hemos conocido esta nueva alternativa productiva de la mano de Jorge Palacio y de todo su equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos vamos a reencontrar en 7 días para seguir recorriendo los campos del norte argentino. Será hasta la próxima. Chao.